Quiero recordar un poco que estamos estudiando Efesios capítulo 4. Llevamos 2 días, este es el tercer día en que estamos viendo el pasaje, estamos en el capítulo 4 y comenzamos hace 2 días atrás en el versículo 1. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto para hoy día entrar al versículo 11, ¿ok? El resumen es este. Pablo, el apóstol Pablo, comienza con la parte aplicativa en el capítulo 4 para la iglesia en Éfeso. En esta parte aplicativa, el apóstol Pablo va a hablar de la actitud que debe tener cada uno de nosotros en el versículo 1 y 2. Esta actitud tiene que ver con aprender a vivir dignamente, andar dignamente. Habíamos dicho que el andar dignamente significaba equilibrar balanza. Dios está en un lado y yo en otro. Y cuando comenzamos a vivir y a andar conforme a la voluntad de Dios, esta balanza se va inclinando para llegar a ser como Jesucristo. Es la idea. Habíamos visto cómo comenzar, cómo aprender a vivir dignamente. Vimos varias cosas. Vimos en el versículo 2 que debemos aprender a ser humildes, a vivir humildemente. También vimos que debemos aprender a ser mansos, vivir en mansedumbre. O sea, hay que ver a los hermanos en mayor estima, pero también tener un buen trato con ellos, la mansedumbre. Habíamos dicho también que el cristiano debe desarrollar paciencia, una paciencia prolongada, habíamos dicho, como Dios es paciente con nosotros. De hecho, pusimos el ejemplo de 2 de Pedro 3, que Dios no ha hecho juicio con este mundo solamente por su prolongada paciencia. Además, debemos soportarnos unos a otros, independiente de cómo sea nuestro hermano en respuesta a lo que nosotros hacemos, no importa. A veces vamos a tener que soportar al hermano para sostenerlo, para que no caiga, para mantenerlo en pie. Esa es la idea, todo esto a través del amor de Dios. ¿Cómo vemos el amor? Habíamos dicho que es una decisión más que un sentimiento. ¿Y cómo yo puedo demostrar amor a mi hermano? Soportándolo, siendo paciente, desarrollando la mansedumbre y siendo humilde. Eso nos muestra, desarrollando estas cosas, que estamos viviendo dignamente al llamado de Dios. Eso vimos en el versículo 1 y 2. Después vimos en el capítulo 3 al 6 lo que une a los cristianos, ¿verdad? Primero vimos en el versículo 3 que Pablo nos anima a guardar la unidad. ¿Qué unidad? La unidad que hace el Espíritu de Dios. O sea que si usted tiene el Espíritu y yo tengo el Espíritu de Dios, nosotros debemos vivir unidos, solícitos, estar listos a guardar la unidad dentro de la iglesia. También vimos las cosas que tenemos en común como hijos de Dios, los que han sido llamados. ¿Qué cosa tengo en común con mi hermano? Que somos del mismo cuerpo, somos guiados por el mismo espíritu, tenemos al mismo Señor, tenemos la misma esperanza, tenemos la misma fe, hemos obedecido al mismo bautismo y tenemos al mismo Dios y Padre, ¿verdad? ¿Qué habíamos dicho de todo esto? A veces nos enfocamos no en lo que tenemos en común con mi hermano, sino en otras cosas, en cosas que nos desunen. Y este pasaje, Pablo nos está enseñando acá a ver qué realmente tengo en común con mi hermano. A veces yo puedo tener diferencias con otros hermanos, podemos tener distintos puntos de vista en cuanto a cosas, podemos planificar diferente. Recuerde el ejemplo de Pablo y Bernabé, no llegaron a un acuerdo ambos, ¿verdad? Cada uno tomó su propio camino, no porque se enemistaron, sino que simplemente vieron las cosas de un punto de vista distinto y cada uno siguió haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Podríamos preguntarnos ahí, ¿quién tiene la razón? Ambos tienen la razón. Bernabé y Pablo, ambos tienen la razón. Entonces, a veces nosotros los cristianos, cuando nos enemistamos, nos apartamos los unos de los otros, es simplemente porque a veces tenemos distintas formas de opiniones.
Es verdad, vamos a tener opiniones diferentes, pero esas cosas no nos unen, hermanitos. Lo que une al cristiano es lo que está aquí en la lista desde el versículo 3 al 6. Todo esto tengo en común con mi hermano. Y si mi hermano tiene esto, yo debo estar solícito en guardar la unidad. ¿Verdad? Eso vimos ayer. Además dijimos, es que mi hermano es imposible hablar con él. Se molesta por cualquier cosa. Cada vez que trato de acercarme, él me aparta. No quiere estar conmigo, habla mal de mí. Es probable, es probable. Por eso está el versículo 2 antes. ¿Sabe para qué? Para que antes de que podamos tener una verdadera unidad, yo debo desarrollar en mi vida humildad, mansedumbre, paciencia y el soportar a otros. Cuando entiendo esto, se va a ser mucho más fácil que yo pueda tener comunión, unidad con otros. Amén. No es recíproco. No depende mi unidad con el hermano como él es conmigo. No. La unidad se basa simplemente en que Dios me ha llamado y yo debo vivir como es digno del llamado, de la vocación. Amén. Simplemente es eso. Y eso lo pongo en la unidad. Además dijimos del versículo 7 al 10, que lo vimos el día de ayer, ¿qué vemos ahí? Vemos que Jesucristo, nuestro Señor, a través de su gracia, Él nos dio un regalo, nos dio un don, a la medida que Él quiso ofrecerla a cada uno de nosotros. Nos dio dones a cada uno. Y recuerde, para que esto pasara, ¿qué tuvo que suceder? Jesucristo tuvo que bajar hasta acá, a estar con nosotros, sacrificarse, dar su vida para rescatarnos y luego ascender a los cielos, que está sobre todos en este momento, para llenarlo todo, está por encima de todos. Pero para que tú y yo tuviéramos este don, Jesús tuvo que hacerse hombre y dar su vida por todos nosotros. Habíamos dicho que el versículo 8 muestra la imagen de el Salmo 68, cuando un rey llegaba conquistando y llegaba a su ciudad con los cautivos y con el botín. Eso Pablo lo aplica a nuestro Señor Jesucristo en su victoria. En la victoria de Jesús sobre el pecado, sobre Satanás, Jesús a los cautivos que rescató del diablo, nosotros, ahora somos cautivos de él. Y él repartió el botín, repartió los dones con nosotros. Pero este don que nos ha dado, este regalo, no es para ti, aunque es tuyo, aunque está en ti, pero no es para ti. Es para que tú lo uses con otros, con tus hermanos, para la unidad de la iglesia. Amén. Con ese pequeño resumen, vamos a comenzar el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios. Les invito a que estemos ahí, hermanitos. Dice Efesios 4:11. Y él mismo, refiriéndose a Jesús, el pasaje está hablando de Cristo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Siempre que vemos el versículo 11, tratamos de explicar cada uno de estos dones que aparecen acá. Pero precisamente es lo que no voy a hacer en esta tarde con ustedes, porque yo sé que todos ustedes conocen este versículo y además saben que en nuestros tiempos ya no hay profetas en la iglesia del Señor, tampoco hay apostolado. O podríamos decir, los apóstoles de la iglesia del Señor son aquellos que vemos en la palabra, ¿verdad? Pero no quiero hablar de cada uno de ellos, no quiero hablar de eso.
Lo que quiero hablar del versículo 11 es todos los dones que están ahí en el versículo 11 tienen en común algo. Todos los dones del versículo 11, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros tienen en común algo. Y eso es lo que quiero comunicarles en esta tarde. Hay algo en común con los dones del versículo 11. ¿Sabes cuál es? Todos tienen en común la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que todos tienen en común. Recuerde que los apóstoles fueron puestos en la iglesia, ¿para qué? Para enseñar la doctrina. Los profetas enseñaron la palabra de Dios que les era revelada. Los evangelistas predican la palabra de Dios para que otros sean salvos. Los ancianos dirigen a la iglesia con sana doctrina a través de la palabra. Y los maestros ayudan a la iglesia a que nos desarrollemos a través de la escritura. Todos los del versículo 11, tienen que ver con enseñanza. Los dones del versículo 11. Por eso dije, no quiero desarrollar cada uno de los que están en el versículo 11. No es necesario. Yo sé que usted conoce todo eso. Lo que quiero decir es que el versículo 11 nos muestra que el don que está ahí tiene que ver con la enseñanza hacia los demás. Amén. Pero hay algo importante. Hay algo importante. ¿Sabes quién instituyó a estas personas? Jesús. Dice el versículo, y él mismo constituyó, él los puso. Él puso a estas personas acá. Él puso a estas personas con este don. Recuerda que Él repartió los dones y los dio. Y ya hay un don que es, en el versículo 11, el dar a conocer el mensaje de Cristo. Ese es el don que está en el versículo 11. La palabra de Dios que tenemos que ir enseñando a otros. Pero estos hermanos del versículo 11 son puestos por Jesús. No es que los hermanos que enseñan o que nos enseñan viene el don porque son especiales. Es simplemente están ahí porque Cristo les ha dado un regalo, un don, el don de enseñar. Es un don simplemente. Es un don. Es el talento que Dios les dio. Pero para ponerlo a disposición de la obra. Todos los del versículo 11 tienen que ver con palabra de Dios. Y ahora vamos a ir al punto. ¿Por qué es importante entender eso? Que todos los del versículo 11 tienen que ver con enseñanza, tienen que ver con el mensaje de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí comienza la base en la iglesia de Cristo. Mira, el versículo 11 dice, Cristo constituye, pone apóstoles, pone profetas, pone evangelistas, pone pastores y pone maestros. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Este es el propósito, hermanito. ¿Sabes para qué están los hermanos que enseñan la palabra en la iglesia? Para servir a los santos de la iglesia, para servir a los demás, para capacitar. La palabra perfeccionar en el versículo 12 es capacitar, es equipar. ¿Cómo podemos equipar a la iglesia? ¿Cómo podemos equipar a los santos? ¿Cómo podemos capacitar a la iglesia? Primeramente, con la palabra de Dios, que los del versículo 11, Dios los ha puesto ahí para que ellos puedan capacitar y dar las armas a la iglesia para que ellos se desarrollen. Por eso es tan importante esto. Por eso es tan importante establecer la base del versículo 11, que tiene que ver todo con la palabra de Dios. Cuando entendemos que estos hombres han sido puestos por Cristo para la enseñanza, el punto es, ahora que están puestos ahí, que han recibido el regalo de Cristo, estos hombres ahora ponen a disposición su don para que los demás, para que la iglesia, para que los santos puedan capacitarse, puedan ir perfeccionándose día a día.
Esa es la idea. Día a día, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hermanito, esa frase a mí me encanta. Es esto. Cuando recibimos el mensaje de Dios en nuestra vida, cuando usted recibe el mensaje, cuando yo recibo el mensaje, cuando recibimos la enseñanza de Dios, debe causar un efecto en nosotros. ¿Sabes cuál es? Según el versículo 12, comenzar a capacitarnos, comenzar a perfeccionarnos, y ahora que la palabra está haciendo efecto en mi vida, me está capacitando, me está perfeccionando, ahora ¿qué hago con esa palabra? Yo también voy a ponerme al servicio de la obra. La palabra ministerio es servicio. Fíjate lo que pasa en este pasaje. Recibo el mensaje de aquellos que tienen el don de impartirnos la palabra, recibimos el mensaje, esa palabra nos capacita, nos perfecciona, y ahora que la palabra ha llegado a mi vida, ¿cuál es mi respuesta a Dios, hacia el hermano, hacia los que me enseñan? Ahora yo comienzo a ponerme a disposición al servicio de la obra. Eso es. Hermano, a veces creemos que dentro de la obra de la iglesia de Dios solamente está el don de enseñar. Y no, estamos muy equivocados. Es parte de los dones que dio nuestro Señor Jesucristo. Es parte de. La palabra se pone como base para perfeccionarnos, para equiparnos. Y ahora que estamos siendo equipados, ahora que la palabra ha llegado a mi vida, ahora que me estoy perfeccionando por medio de ella, mi respuesta a eso es ponerme al servicio de la obra, para la obra del ministerio, servir a la obra de Dios. Hermanos míos, yo pregunto, ¿cómo estamos sirviendo al cuerpo de Cristo? ¿Cómo te estás desarrollando dentro de la iglesia del Señor? ¿Cómo estás poniendo tu servicio a la obra del Señor? ¿Recibimos palabra de Dios nosotros? ¿Sabes qué? Todos los días. Todos los días. Todos los días Dios te está perfeccionando, capacitando. Hay hermanos que están puestos ahí por Cristo para que ellos puedan capacitar a otros, pero no para quedarnos estáticos. No. Ahora que hemos recibido la palabra y Dios nos está perfeccionando, capacitando, ahora yo digo, ¿en qué te sirvo, Señor? ¿Cómo puedo servir a la obra? ¿Cómo puedo servir a otros? Esto es recíproco, hermanitos. Es recíproco. Yo sirvo al hermano, él me sirve a mí. De eso se trata. Y hay algo importante que quiero decir en este pasaje. Muchas veces nosotros vemos a los hermanos que enseñan como personas más espirituales que los demás. Y déjame decirte algo, estamos muy equivocados. ¿Sabes por qué están enseñando? Porque por gracia de Cristo han recibido ese don, pero es el servicio que ellos ofrecen a la iglesia. Eso no significa que sean más espirituales que los demás miembros, porque los demás miembros también tienen que ofrecer su servicio a la obra. Nos servimos unos a otros. Los ancianos sirven a las ovejas, pero las ovejas también tienen que servirle a los ancianos. Tiene que ver con eso. Los evangelistas sirven a la iglesia del Señor, pero ahora los que hemos sido evangelizados por ellos, también nos ponemos al servicio de la obra. Los que cada domingo, cada día de la semana que estamos recibiendo palabra de Dios por los hermanos que nos predican, ahora yo que estoy recibiendo, estoy siendo equipado, estoy perfeccionándome, debo preguntarme cómo yo ahora voy a servirles a ellos. ¿Cómo nos vamos a servir unos a otros? Se trata de eso, hermanitos. Se trata de eso. Ir sirviéndonos unos a otros. ¿Sabe dónde
es el único lugar que no hay cesantía en la iglesia de Cristo. Es el único lugar que no hay cesantes. El único. De verdad. El único lugar que no hay cesantes. Todos tenemos que trabajar. Todos tenemos que servir. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito nos servimos unos a otros? Para la edificación del cuerpo. Para edificar el cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Voy a poner el ejemplo más práctico para entender esto. Piensa en una columna, piensa en un edificio, por favor. Para que un edificio pueda edificarse, ¿sabes qué tiene que ir primero? Antes de que un edificio pueda edificarse, debe haber un sostenimiento, una base, el soporte, para que pueda soportar este edificio. ¿Sabes cuál es el soporte acá? Los del versículo 11, los que entregan el mensaje. La palabra de Dios va a ser las bases, van a ser los cimientos para que los demás, el edificio pueda ir creciendo. Cuando se pone el cimiento, se pone el mensaje de Cristo, se pone el mensaje de Dios para sostener, el edificio va a ir creciendo, pero cuando a la medida nosotros, los que hemos recibido ese cimiento, ese mensaje, nos ponemos a disposición al servicio de la obra. A veces, hermanitos, es fácil ver en la iglesia, del Señor los defectos que hay. ¿Sí o no? A veces nos pasa. A veces es fácil ver los defectos que hay en la congregación. Pero ¿sabes por qué a veces hay defectos? Porque no nos ponemos a disposición en cómo servir a la congregación. De verdad, de verdad. A veces creemos que el predicador es el que tiene que hacer todas las cosas y no es así. Y no estoy diciendo que no pueda hacerlo, también puede hacerlo. Probablemente Dios le ha dado muchos más dones. Pero lo que quiero decir es que a veces hay falencias, hay deficiencias en la iglesia de Cristo, simplemente porque no nos estamos sirviendo los unos a los otros. Si yo he sido llamado por Cristo, como dice el versículo 1, si yo he recibido su llamado, si yo he sido Cristo me ha puesto parte del cuerpo, si Él me ha dado un don, yo debo ponerlo a disposición de la obra, debo ponerlo al servicio de los santos, debo ponerlo al servicio de los demás. Puede ser en palabra o puede ser en otro servicio, pero yo tengo que ponerme al servicio de la iglesia del Señor. Debo preguntarme en esta tarde para ustedes, noche para mí, debo preguntarme, ¿estoy sirviendo a los demás? ¿Estoy utilizando el don que Dios me dio? ¿Cómo estoy poniéndome a disposición de la iglesia? ¿Cómo estoy sirviendo a mis hermanos? Me gusta que me sirvan la palabra, ¿cómo yo les sirvo a ellos? Esto es recíproco, hermanitos. Amén. Y no porque tengamos una deuda con los hermanos, sino simplemente porque Cristo te ha llamado y te ha dado un don para ponerlo al servicio de la obra del ministerio. Cuando yo estoy listo para ponerme al servicio de los demás, esta torre, este cuerpo, esta edificación va a ir creciendo. Piso por piso, va a ir acrecentando, pero siempre con las bases, el cimiento, el sostén de la palabra de Dios. Mira qué lindo, hermano, qué hermoso lo que Dios hace. ¿Sabes qué significa, hermanito Elvis, hermano Henry o los hermanos que me están escuchando, la familia Ceballos, todos? ¿Sabes qué significa esto? Que yo te necesito para crecer, pero tú me necesitas a mí.
es recíproco. Nos necesitamos unos a otros. Nadie en la iglesia del Señor es autosuficiente. Nadie. Los del versículo 11 no son mayores que los del 12. No. Tienen un don diferente, simplemente. Pero todos son parte del mismo cuerpo. Y entre todos nos servimos los unos a los otros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quieres que la iglesia de Cristo sea edificada? ¿Quieres que la iglesia de Cristo se desarrolle? ¿Quieres que la iglesia de Cristo crezca? Ponte a disposición al servicio de la obra. Amén. Eso es todo. Nada más que eso. Ok. Si usted y yo nos ponemos al servicio de la obra, si nos ponemos la camiseta y decimos, vamos a servir al Señor, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué va a pasar? Mira lo que dice versículo 13. Si nos comenzamos a servir unos a otros, dice versículo 13, hasta que todos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira qué promesa más hermosa. Esta es la promesa del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué increíble, amado hermano, lo que nos está diciendo este texto. Este texto nos está diciendo dos formas de conocer a Jesús. La forma intelectual, ¿sabes cuál es? Las bases de la palabra de Dios. Saber quién es Cristo y por qué lo seguimos. Amén. La unidad de la fe. Todos llegar a conocer a Jesús de esa forma. Pero cuando dice el conocimiento del Hijo de Dios, no solamente tiene que ver con un conocimiento intelectual, tiene que ver con un conocimiento real de Jesús, que vive conmigo, que está entre nosotros, que está en mis planes, que camino con Él, que duerme conmigo, que está conmigo en cada momento. Tiene que ver con que yo tengo una relación real, íntima con mi Señor, no solo intelectual, no solo de palabra, que es lo primero, pero al conocerlo por la palabra de Dios, ahora tengo una relación íntima con mi Salvador, íntima, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestro Padre, amados hermanos, nos ha llamado a estar en unidad. ¿Sabes para qué? Para que podamos conocer a su Hijo Jesús. Para que podamos conocerle. Pero va a ser más fácil cuando trabajamos en conjunto. Cuando tú sirves, yo sirvo, y todos nos servimos los unos a los otros, hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira la primera frase del versículo 13. Hasta que todos, plural, lleguemos, mira después, a un varón. Todos llegamos a uno. Fíjate, pluralidad a singular. Plural a singular. Todos llegan a ser un varón. Todos juntos. Pero esto llega a existir cuando conocemos, cuando comenzamos a desarrollar y a conocer a Jesucristo verdaderamente, y que nuestro Señor viva en nuestras vidas, conocerle realmente como Él es, caminar con Jesucristo, andar con Cristo. Cristo debe reinar entre nosotros, entre sus hijos, en la iglesia. Cada cosa que hagamos, Jesucristo debe ser parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le conozcamos a su Hijo. Y cuando conocemos a Jesús, todos llegamos a un varón perfecto. Hermanito, ¿podemos llegar a ser como Cristo? ¿Podemos llegar según este pasaje? Sí, podemos llegar a un varón, pero ¿sabes qué? Te necesito, hermano.
Hermanita, te necesito a ti. Tú me necesitas a mí también. Nos necesitamos, porque todos llegan a ser uno, todos cumpliendo su función dentro del reino de Dios, todos cumpliendo su función para los santos, todos cumpliendo su función de servirnos unos a otros. Y si por casualidad te estás preguntando, yo no conozco mi don, ¿cómo puedo servir a mis hermanos? ¿Sabes qué? Solo ponte a disposición y Dios te va a mostrar para qué te ha llamado, pero ponte listo, ponte lista a servir a otros. De esa forma podemos llegar a ser un varón perfecto a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. La iglesia puede llegar hasta allá, a desarrollarse como Cristo, siempre y cuando trabaje en unidad. Es imposible solo en este pasaje. Es imposible que tú puedas llegar hasta la estatura de Cristo en este texto sin tu hermano, sin el don, sin los dones de los demás, sin el servicio de otros. Es imposible. Pero podemos llegar a hacerlo si las bases están puestas, si esto comienza a edificarse y unidos como un varón, vamos a comenzar a crecer hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Eso quiere desarrollar nuestro Dios en cada uno de nosotros. Vale hacernos una pregunta. ¿Estamos viviendo a la medida de Jesús o nos falta mucho todavía? Es probable que todavía nos falte, ¿verdad? Es probable que todavía nos falte. Estamos en desarrollo, pero déjame decirte algo importante. ¿Sabes qué significa a la medida de la estatura de Cristo? ¿Sabes qué significa? Para todos los que estamos conectados, tú tienes una medida de Jesús en tu vida. Y yo también. ¿Y sabes qué significa eso? Somos pequeños Cristos en desarrollo. Eso es lo que somos. Somos un pequeño Cristo en desarrollo. Tenemos una medida de la estatura, pero para llegar al varón perfecto, necesito que mi hermano me sirva y yo le sirva a él. ¿Tenemos una medida? Sí, pero esta medida puede crecer hasta la altura, hasta la plenitud de Jesús, de nuestro Señor. Quiero animarlos, hermanitos. Quiero animarlos a todos en esta tarde. Quiero animarlos a que podamos entender la importancia de la unidad en el cuerpo del Señor. ¿Cuánto nos necesitamos los unos a los otros para perfeccionarnos? ¿Cuánto necesitas de tu hermano? Y probablemente podamos preguntarnos acá, pero es que nuevamente, pero es que es tan complicado, mi hermano, es tan difícil, mi hermana. No puedo acercarme a él, no puedo acercarme a ella, por todo se molesta, se enoja por cualquier cosa, no le gustan estas cosas, siempre piensa negativamente, probablemente sigan habiendo hermanos así, pero recuerda, están en desarrollo, solo tienen una medida de Cristo, pero pueden perfeccionarse contigo. Y otra cosa, aunque sean así, también tienen un don que te ayuda a ti y a mí a crecer. Amén. No los despreciemos. Al contrario, ayudémosle a que, a través de la palabra, para que poco a poco esta medida de Cristo vaya desarrollándose en la vida de ellos, en nosotros, para ser un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. De eso se trata. Versículo 14, por favor.
Todo esto con el propósito de para que ya no seamos niños. ¿Cómo entendemos esto? Para que ya no seamos niños. Voy a poner un ejemplo. Mi hijo Josué tiene 7 años en este momento. Si yo pudiera un día, imaginémonos esto, hoy día hubiese estado presencialmente con ustedes en la congregación de Pilanquí, todos juntos, entrando con Josué, y les presento a mi hijo. Les digo, aquí está mi hijo Josué. Tiene 7 años, y todos con él, conociéndolo, bonito. Ok, el hermano Masaru se fue, no lo vemos por 20 años, y vuelve a venir a Pilanquí después de 20 años con su hijo Josué de nuevo. ¿Y sabes qué? Cuando llego con Josué, sigue del mismo porte, representando 7 años. ¿Qué dirían ustedes de eso? Hace 20 años conocimos a Josué y tenía 7. Han pasado 20 años de eso, hoy tiene 27, pero se sigue viendo igual que hace 20 años. ¿Qué está pasando? ¿Sabes qué probablemente nos preguntaríamos? Josué no está bien, probablemente está enfermo, porque debería representar 27 y sigue representando 7 años. ¿Por qué hago esta ilustración? Es probable que llevemos en la iglesia del Señor 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y a veces seguimos siendo el mismo niño de cuando comenzamos. A veces seguimos siendo ese mismo niño sin crecer. Es increíble que a veces en la iglesia del Señor pasan y pasan nuestros años de cristianos, pero no nos desarrollamos, nos mantenemos igual que al principio, siendo niños. Y eso es muy triste, hermanos, muy triste. Pero precisamente la unidad en la iglesia, el trabajar unidos, el servirnos unos a otros, el ayudarnos, el poner como base la palabra de Dios y yo ponerme al servicio de la iglesia, nos va a ayudar para que ya no seamos niños fluctuantes, niños que cambian, niños que un día están bien y otro día no. Hoy día te amo, Señor, mañana no quiero congregarme, hoy día quiero servirte, mañana ya no quiero servir a nadie, hoy día tengo todo el deseo de servirte, Señor, y mañana se me olvida. Eso es ser fluctuante, y los niños son fluctuantes, cambian de parecer por cualquier cosa. Dios espera que nosotros no, que podamos desarrollarnos, que ya no seamos niños, ya no seamos fluctuantes, que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Qué significa esto? ¿A qué le estamos prestando atención nosotros? ¿Qué realmente entra en mi corazón cada día? ¿Está en mi vida la palabra de Dios como base? ¿O está entrando cualquier información a mi corazón, a mi mente, que me hace fluctuar? ¿A qué le prestamos atención, hermanitos? ¿Qué entra a mi vida? ¿A qué le dedico tanto tiempo? Probablemente a mi celular, a las cosas que estén ahí, a la televisión, a lo que sale en el noticiario, no lo sé. Pero si estamos viviendo así, fluctuantes, cambiando de parecer, que un día quiero servir a Dios y otro día no, la pregunta es, ¿qué tipo de enseñanzas están entrando a mi corazón? Y no hablo aquí de que mis hermanos están enseñando bien o mal, no me refiero a eso. Yo estoy diciendo, ¿a qué le estamos prestando atención? ¿Dónde está nuestro corazón cada día? ¿A qué prestamos oído nosotros los cristianos? Y si nuestra vida nos está mostrando que seguimos viviendo como niños,
a pesar de los años que llevo en la iglesia, debo entender que hay una doctrina que está entrando a mi corazón y que me ha mantenido como el primer día. Por eso, para que ya no seamos niños fluctuantes. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanito, hermanita, tenemos la gran oportunidad, la gran oportunidad de desarrollarnos como iglesia. Tenemos la gran oportunidad de llegar hasta la estatura de Jesucristo. Tenemos la gran oportunidad de ser un varón perfecto. Tenemos esa oportunidad. Pero ¿sabes qué? Todo comienza cuando estamos recibiendo como cimientos en nuestra vida la palabra de Dios. Y cuando esta palabra que me está equipando, que me está perfeccionando, me está ayudando a desarrollar, la respuesta hacia eso va a ser: ¿en qué te sirvo, mi Señor? ¿En qué te sirvo en la iglesia? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? He recibido tu palabra, Señor. Tú me has dado tu palabra. ¿En qué te puedo servir? Amados hermanos, que esta noche pensemos esto. No pienses cómo te van a servir a ti. No pienses si dentro de la congregación hay dificultades o probablemente hay cosas que hay que renovar o cambiar. Es probable, pero no pienses porque lo están haciendo mal otros. Solo debemos pensar cómo yo puedo ponerme a disposición para que la obra de Dios se vaya edificando paso a paso. Amén. Tienes un don. Y ese don a Jesucristo le costó la vida. Te lo dio para que sirvas a los demás. Y si tu hermano es difícil y no le quieres servir, recuérdalo del versículo 2. Sopórtalo. ¿Cómo debo soportarlo? Sí, pero si llevo soportándolo tanto tiempo, sigue. Porque también Dios nos soporta. Pero Señor, voy a perder la paciencia. Desarróllala. Porque el Señor también es paciente con nosotros. Pero Señor, ¿cómo siempre me trata mal? Bueno, tú tienes un buen trato con Él. Desarrolla la mansedumbre. Pero Padre, ¿cómo? Siempre están buscando lo de ellos, nunca buscan lo de los demás. Bueno, tú sé humilde. Míralo como superior. Que haya este sentir que hubo en Cristo en ti. Y sirve a tus hermanos, independiente como sean, en nuestra congregación o en otras congregaciones, da lo mismo. Sirvámonos unos a otros. Y cuando la iglesia de Cristo aprenda a que somos todos importantes y todos tenemos un rol, un trabajo dentro de la iglesia, les digo algo, vamos a dejar de ser niños y vamos a desarrollarnos hasta ser a la medida de Jesús. Pero ponte a disposición. Necesitas a tu hermano y él te necesita a ti. Amén, mis hermanitos. De eso se trata. No voy a terminar el pasaje. Vamos a terminar mañana. Y quiero animarlos a todos a que mañana juntos podamos terminar y reunirnos a las 10 de la mañana para terminar y finalizar este hermoso pasaje de la Escritura. Les animo para que mañana nos reunamos como iglesia a las 10 de la mañana y sigamos aprendiendo de la palabra de Dios para que este cimiento crezca en nosotros y nosotros podamos decir: heme aquí, ¿en qué sirvo a mis hermanos? Dios me los bendiga, los quiero mucho, hermanitos.